Hoy quiero compartir con ustedes una conferencia que compartí el día de ayer con el teléfono de la esperanza de la ciudad de Tegucigalpa. Para quienes no conocen, el teléfono de la esperanza es una organización sin ánimo de lucro que brinda ayuda a personas que están pasando momentos de crisis, y lo hace pues a través de un grupo de voluntariados quienes se han capacitado para poder prestar este servicio. Así que entonces eso es lo que les quiero compartir el día de hoy sobre esta conferencia a la cual participaron 162 personas y que lleva por nombre ¿Quién cuida al cuidador? No sin antes decirles que si usted vive en Honduras y está en una crisis emocional, usted puede marcar gratis al número 150 y ahí va a encontrar un grupo de personas que está dispuesto a escucharle y está dispuesto a orientarle, porque ellos para eso han sido capacitados. Como les decía, entonces la conferencia tiene por título ¿Quién cuida al cuidador? Esta imagen que ustedes ven ahí es la imagen con la que muchas veces quedamos después de atender a un paciente que nos ha compartido su historia y esa historia nos ha impactado. Por eso, quiero que usted en este momento agarre lápiz y papel y se disponga a contestar esta breve escala de 10 preguntas. Al final, yo le voy a dar el resultado de acuerdo a la suma que usted obtenga. Lo que esta prueba nos va a decir es qué tanto usted está teniendo conductas de autocuidado. Esta pues es una prueba que ha sido diseñada para psicólogos clínicos, ¿ya? Entonces la escala está validada para psicólogos clínicos. La primera pregunta entonces que usted debe de contestar es ¿con qué frecuencia participa en actividades vinculadas a la psicología, pero diferentes a la psicoterapia? Y las opciones de respuesta: 0 es nunca, 1 es casi nunca, 2 ocasionalmente, 3 frecuentemente y 4 frecuentemente. Entonces usted le da un valor de acuerdo a lo que usted considere. La segunda pregunta es ¿con qué frecuencia supervisa o discute sus casos clínicos? También ahí aparecen las mismas 4 opciones de respuesta. Entre 0 y 4 usted escoge una. La tercera pregunta es ¿su ambiente laboral permite el uso del sentido del humor? Entonces, igual, 0, 1, 2, 3 o 4, de acuerdo a su situación específica. La cuarta pregunta es, ¿con qué frecuencia usted dialoga con sus colegas acerca de su experiencia personal relacionada con el trabajo clínico? Entonces usted escoge la respuesta de acuerdo a su punto de vista y que aplique a su caso. Quinta pregunta, ¿con qué frecuencia participa usted en actividades recreativas con sus compañeros de trabajo? Ya sabe, las respuestas: nunca, casi nunca, ocasionalmente, frecuentemente,
muy frecuentemente. Sexta pregunta, ¿con qué frecuencia participa usted en actividades recreativas fuera del trabajo? Es decir, con su familia o con sus amigos. Las mismas respuestas. Nunca, casi nunca, ocasionalmente, frecuentemente, muy frecuentemente. Séptima pregunta, ¿con qué frecuencia realiza ejercicios físicos, deportes? Igual, nunca, casi nunca, ocasionalmente, frecuentemente, muy frecuentemente. 8. ¿Con qué frecuencia participa usted en actividades de crecimiento espiritual, religión, meditación, yoga? Nunca, casi nunca, ocasionalmente, frecuentemente, muy frecuentemente. 9. ¿Con qué frecuencia usted mantiene una sana alimentación? Igual, de 0 a 4, la que usted seleccione que se identifica con su caso particular. Y número 10, ¿con qué frecuencia usted considera que el espacio físico donde trabaja como psicoterapeuta es adecuado, cómodo, calmado, privado? Las mismas opciones de respuesta. Nunca, casi nunca, ocasionalmente, frecuentemente, muy frecuentemente. Ok, entonces usted ya tiene 10 respuestas. Lo que va a hacer es sumar. Pregunta 1, ¿qué valor le dio? Pregunta 2, ¿qué valor le dio? Pregunta 3, pregunta 4, hasta la pregunta 10, ¿qué valor le da? ¿Ya? Y esa suma total nos va a indicar qué tantas conductas de autocuidado usted está teniendo actualmente. Vamos a ver los resultados. Entonces, si usted, por ejemplo, su calificación estuvo entre 0 y 8 puntos, significa que hay muy baja presencia de conductas de autocuidado. Es decir, realmente usted está muy mal con sus conductas de autocuidado. De 9 a 16 significa que hay una baja presencia de conductas de autocuidado. De 17 a 25 significa que hay una aceptable presencia de conductas de autocuidado. De 26 a 34 significa que hay una alta presencia de conductas de autocuidado. Y de 35 a 40 significa que hay muy alta presencia de conductas de autocuidado. Si usted obtiene esa calificación entre 35 y 40, significa que usted realmente se está cuidando muy bien. Felicitaciones. Continuemos ahora diciendo que las diferentes investigaciones que se han realizado han llegado a una conclusión. Y la conclusión es que las profesiones de ayuda están asociadas al desgaste laboral. Profesiones de ayuda, como la psicología, como la psiquiatría, como la medicina, ¿ya? Son profesiones en las cuales hay un mayor desgaste laboral. Esa es una de las conclusiones a las cuales se ha llegado. Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias del desgaste laboral? Si ustedes se dan cuenta, hay una serie de investigaciones que han concluido que el desgaste laboral produce, por ejemplo, en algunas personas el síndrome de Burnout, en otras personas el desgaste laboral produce sintomatología ansiosa, en otras personas el desgaste laboral produce sintomatología depresiva, en otras personas hay un aumento de licencias médicas. También el desgaste laboral produce que haya mucha rotación de personal. En otras personas el desgaste laboral aumenta el consumo de alcohol
Y también el desgaste laboral en otras personas produce lo que se llama el estrés traumático secundario. Es decir, el trauma que se desarrolla por escuchar las dificultades o las problemáticas o los conflictos emocionales de las otras personas. ¿Qué hacer entonces? Entonces, lo que tenemos que hacer se llama autocuidado. Ahora, el autocuidado, cuando uno empieza a buscar estudios que se han realizado, encuentra muy pocos artículos o muy pocos estudios, ¿ya? Y del autocuidado empecemos diciendo que es un constructo. ¿Qué significa que sea un constructo? Pues definamos que un constructo es cualquier entidad hipotética de difícil definición dentro de una teoría científica. Un constructo es algo de lo que se sabe que existe, pero cuya definición es difícil o controversial. Por ejemplo, son constructos la inteligencia, la personalidad, la creatividad, el autocuidado, la felicidad. Mario Bunge dice que el constructo existe, pero no puede ser percibido, sino que debe de ser inferido. Entonces, por eso es que hay una serie de pruebas que logran inferir esos diferentes constructos y logran también medir esos diferentes constructos, como el caso de la inteligencia, la personalidad y en este caso también el autocuidado. Tenemos dos definiciones de autocuidado. La primera definición dice que el autocuidado es un conjunto amplio de conductas que al ser emitidas se asocian a bajos niveles de desgaste laboral. Esa es la primera definición y pues me parece muy coherente. Es decir, que si hacemos determinadas conductas, esas conductas específicas van a estar asociadas, que van a repercutir a que haya un bajo nivel de desgaste laboral. La otra definición de autocuidado lo define como un proceso en el cual el terapeuta interviene en la promoción, prevención y tratamiento de su propia salud. Miren ustedes entonces que esa segunda definición hace énfasis en tres factores principales: promover, prevenir y tratar su propia salud. Ahora, a nivel de autocuidado existen dos estrategias. La primera estrategia es a nivel personal, es decir, aquellas realizadas en su vida privada. La segunda estrategia es a nivel profesional, es decir, aquellas desarrolladas en el contexto laboral. Dentro de las estrategias del autocuidado a nivel personal tenemos las siguientes: el ejercicio físico, el mantener una sana alimentación, el tomar tiempos libres y participar en actividades de crecimiento espiritual, el participar como paciente en psicoterapia. Mire, la psicoterapia no solamente es para personas que estén trastornadas, la psicoterapia es para personas que deseen estar mejor. Por eso todo psicólogo, ¿ya?, toda persona que esté en una de estas profesiones de ayuda, que son con las que más se asocia el desgaste laboral, debería de tener su proceso terapéutico con algún psicólogo o algún psiquiatra capacitado en psicoterapia.
Por ejemplo, otra de las actividades del autocuidado a nivel personal está el participar en actividades recreativas fuera del trabajo, evitar, por ejemplo, el trabajo en solitario, establecer relaciones laborales de apoyo con otros profesionales, mantener, por ejemplo, una vida laboral equilibrada, dejando tiempo entre las sesiones y manteniendo otras actividades profesionales diferentes a la atención directa de casos. Y otra forma también en que se promueve el autocuidado a nivel personal es compartir y supervisar casos clínicos. ¿Por qué es tan importante compartir y supervisar casos clínicos? ¿Por qué? Porque cuando usted atiende un caso y ese caso, la historia de esa persona, le produce malestar emocional, sufrimiento, entonces usted no puede quedarse con ese sentimiento guardado. Por eso se sugiere que todo psicólogo, que todo psiquiatra tenga otro profesional con el cual pueda hablar de esas situaciones donde un caso le haya impactado sobremanera. En mi caso personal, a veces escucho historias que realmente me conmueven muchísimo cuando veo mucho dolor, mucho sufrimiento en un consultante. Eso me conmueve. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo un buen amigo psiquiatra, que es el doctor Alfredo Sosa, y entonces le llamo y le cuento: mira, atendí a una persona hoy y me generó estos sentimientos. Y empiezo a hablarle de mis sentimientos generados frente a ese caso que he escuchado. Entonces, por eso es tan importante compartir o supervisar casos clínicos, ¿ya? Ahora, a nivel profesional también debemos de tener ciertas conductas de autocuidado, dentro de las que resaltan las siguientes. La primera es utilizar el sentido del humor dentro del ambiente laboral. Es muy bueno eh, realizar actividades que nos permita eh, explotar nuestro sentido del humor. Adquirir experiencias, por ejemplo, a nivel de capacitaciones, ¿ya? Eso también es una forma de autocuidarnos. Y las adecuadas condiciones laborales, ¿ya? Y la adecuación de espacios físicos adecuados. Es decir, nuestras oficinas, nuestras clínicas, nuestros consultorios tienen que ser confortables, tienen que ser agradables. Ese espacio tiene que permitir que nos sintamos a gusto. ¿Qué conclusiones podemos sacar acerca de lo que hemos visto hasta ahora? Entonces, podemos concluir que hay 10 conductas concretas de autocuidado. Si usted como psicólogo, si usted como profesional trabaja en profesiones que realmente están asociadas con desgaste emocional, con desgaste laboral, entonces usted debería de empezar a implementar en su vida diaria estas 10 conductas de autocuidado que a través de diferentes estudios han sido probadas que realmente reducen el desgaste laboral. La primera, entonces, es escuchar temas diferentes a la psicoterapia, en caso de ser un psicólogo clínico. En caso de ser, por ejemplo, una persona que trabaja como voluntario, no solamente vivir escuchando lo que su voluntariado le dice, sino que es bueno por salud mental escuchar otros temas. Otra conducta, la segunda conducta de autocuidado efectiva, que ha resultado que causa mucho bien, es la de supervisar o discutir los casos atendidos y que le hayan impactado. Sobre todo los que hacemos clínica independiente, clínica privada, tenemos que tener a alguien
otro psicólogo o un psiquiatra que cuando algún caso nos deje impactados, entonces podamos llamar a esa persona y poderle transmitir, expresarle cómo nos estamos sintiendo a partir de ese evento que hemos escuchado. La otra cuestión también fundamental es usar el sentido del humor, ¿ya? Una de las técnicas que la aconsejan muchos los risoterapeutas es que durante 1 minuto o 30 segundos usted empiece con la combinación de ja, je, ji, jo, ju. Es 30 segundos haciendo ja, 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 ja. Termina, luego otros 30 segundos con el je, 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 otros 30 con el ji, 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 otros 30 con el jo, jo, jo y otra cosa con el ju, ju, ju. En mi familia, por ejemplo, una forma que lo hacemos es, nos turnamos, entonces digo, ok, yo voy a empezar con el ja, empiezo ja, 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 ja. Luego Pedrito sigue con el je, 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 je. Luego la otra niña sigue con el ji, luego mi esposa sigue con el jo. Y tengo una bebecita pequeñita que tiene 20 meses que también ya ahora ha empezado con el jo. Entonces, realmente es efectivo porque nos reímos, ¿ya? Y de eso se trata, ¿ya? Luego, la número 4 es hablar de su experiencia como psicólogo o como voluntario. Es decir, usted tiene que expresar cómo se siente en su profesión como psicólogo, cómo se siente en su profesión como en su voluntariado, cómo se siente usted en su profesión como médico, ¿ya? Que son las profesiones de ayuda. Otra estrategia de autocuidado que ha sido probado y que funciona es el participar en actividades recreativas con sus compañeros de trabajo o de voluntariado. Por eso es tan importante el que puedan celebrarse los cumpleaños de cada uno y organizar una reunioncita. Por eso es tan importante que salgan, por ejemplo, a un paseo, que salgan, por ejemplo, a un partido de fútbol. Bueno, cualquier actividad del trabajo que les permita realmente recrearse. La conducta número 6 que ha sido probada, que sirve realmente para disminuir el desgaste laboral, es el participar en actividades recreativas con su familia o con amigos, ¿ya? Es en nuestra familia donde tenemos que relajarnos, es con nuestros amigos donde tenemos que relajarnos. También otra de las conductas concretas de autocuidado es el hacer ejercicio físico diariamente, ¿ya? Y la número 8, participar en actividades de crecimiento espiritual, ¿ya? Puede asistir, por ejemplo, a retiros, puede, por ejemplo, aprender yoga, puede aprender meditación, todas esas actividades de crecimiento espiritual. La otra conducta de autocuidado es el comer saludable y la número 10 es tener espacio físico donde usted labora. Así que entonces esas 10 conductas de autocuidado están probadas que influyen, inciden en reducir el desgaste laboral. Finalmente, quiero compartirles 3 investigaciones sobre el autocuidado. La primera es una investigación que se hizo en Chile, en la cual fueron contactados 405 psicólogos clínicos y de ellos 132 respondieron una batería de instrumentos clínicos completa. La edad de estos psicólogos era de promedio de 35 años y más o menos tenían unos 7 años de estar ejerciendo la psicología. Vean ustedes lo que concluyó esa investigación. Era una investigación para validar la escala de conductas de autocuidado para psicólogos clínicos. Entonces, les comparto 2 conclusiones de ese documento. La primera es, aquellos psicólogos
que presentaron una mayor frecuencia de conductas y condiciones de autocuidado presentaron menores índices de depresión y estrés traumático secundario. E inversamente, aquellos que presentaron una menor frecuencia de conductas de autocuidado fueron quienes se encontraron más desgastados. Oigan ustedes, esta investigación realizada en Chile con 132 psicólogos. Aquellos psicólogos que implementaron esas 10 conductas de autocuidado sufrieron de menos síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático. Por el contrario, aquellos que no implementaron estas 10 conductas de autocuidado fueron quienes presentaron mayor desgaste. La segunda conclusión de este estudio es que las conductas de autocuidado se potencian entre sí, aumentando su efecto protector y disminuyendo las consecuencias adversas del trabajo. Es decir, que estas 10 conductas de autocuidado se potencian entre sí mismas, se refuerzan entre sí mismas. La segunda investigación que les quiero compartir esta se hizo con 43 psicólogos chilenos también. 21 presentaban estrés traumático secundario y hicieron dos grupos, un grupo control integrado por 12 psicólogos y un grupo experimental integrado por 9 psicólogos. Con ellos lo que hicieron fue una intervención cognitivo-conductual, ¿ya?, para aumentar las conductas de autocuidado y disminuir los factores de estrés traumático secundarios. Vean ustedes los resultados obtenidos. Primera conclusión. Los resultados de la intervención apoyan la idea que el aumento en la frecuencia de la emisión de conductas de autocuidado se constituye como la causa de la disminución de los niveles de desgaste laboral. Mire esta conclusión. Cuando se aumentan las conductas de autocuidado, disminuyen los niveles de desgaste laboral. Y la segunda conclusión es que el taller cognitivo-conductual del autocuidado es efectivo, ya que potencia el aumento de la frecuencia de emisión de conductas de autocuidado y la disminución de los niveles de estrés traumático secundario. Este es un taller que posiblemente demos acá en Honduras para personas profesionales que trabajan en profesiones de ayuda. Así que desde ya están invitados, vamos a ver con qué organización lo podemos coordinar. La tercera investigación sobre autocuidado, ahí fueron contactados 310 psicólogos clínicos. Chile está dividido en 15 regiones y esos 310 psicólogos correspondían a 8 regiones de Chile. Y de esos 159 respondieron una batería de instrumentos. Ellos tenían entre 23 y 54 años y tenían una práctica clínica de unos 6 años. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación? La primera, que el constructo autocuidado está compuesto por un amplio y variado conjunto de conductas cuyo único elemento común es prevenir y aminorar los efectos del desgaste laboral. Es decir, esta investigación ya determinó que la conducta, que el constructo autocuidado está conformado por un conjunto amplio y variado de conductas que al ser implementadas entonces contribuyen a la disminución del desgaste laboral. Y la segunda conclusión es que los resultados de este estudio aportan en la operacionalización del autocuidado como un constructo compuesto por conductas y condiciones que se asocian con un nivel de desgaste laboral.
y con altos niveles de satisfacción y calidad de vida de los profesionales. Así que entonces, puedo decir con toda certeza que si ustedes implementan esas 10 conductas de autocuidado, tengan la certeza que ustedes van a evitar el desgaste laboral. Resumamos para ver cuáles son esas 10 conductas de autocuidado. ¿Ya? Primero, asistir a escuchar diferentes temáticas. Si usted es psicólogo, escuche cosas diferentes a la psicología. Si usted es médico, escuche cosas diferentes a la medicina. Otra conducta concreta es que si usted atiende pacientes, entonces comparta, ¿ya?, los casos que atienda cuando esos casos le impacten. Use el sentido del humor, ¿ya? Hable de su experiencia como psicólogo, como voluntario, como médico, ¿ya? La número 5, participar en actividades recreativas con sus compañeros de trabajo. Sigan haciendo actividades ahí en su clínica, ahí en su organización, que les permita disfrutar con sus compañeros de trabajo. La número 6 es participe en actividades recreativas con su familia y amigos. Recuerde, esas actividades recreativas, ¿ya?, son muy variadas, como el de ver una película juntos, el de hacer una fogata, ¿ya?, el de irse a un río, ¿ya? Entonces son actividades recreativas que se pueden hacer con la familia. La otra cuestión fundamental, hacer ejercicio físico diariamente y participar en actividades de crecimiento espiritual. Ya ingrese, por ejemplo, a un curso de meditación, aprenda yoga, vaya a un retiro espiritual. ¿Ya? Esas son conductas de autocuidado. La otra cuestión, comer saludable y que su lugar de trabajo sea un lugar cómodo, un lugar agradable. Entonces, les vuelvo a repetir, si usted hace esas 10 conductas de autocuidado, yo le garantizo que su desgaste laboral va a empezar a disminuir. Obviamente que si no las hace, también va a ser a lo inverso, es decir, va a continuar creciendo. Aquí aparecen mis datos. Sobre todo, por favor, apunten mi correo, ppedronel@hotmail.com. Si usted quiere que yo le mande esta presentación, entonces me manda un correo y yo con mucho gusto le comparto esta presentación para que usted tenga acceso a las investigaciones. Ahí están las 3 investigaciones, ¿ya?, para que usted las pueda leer y pueda realmente profundizar más. Pero también doy mi correo al final de toda conferencia para que si algún día usted quiere consultarle a una persona competente, entonces me escriba un correo, me cuente su situación y yo con el mayor de los gustos voy a poder atenderle. Muchas gracias por haber escuchado esta conferencia y mi deseo es que usted empiece a implementar estas 10 conductas concretas de autocuidado. Nos veremos en una próxima ocasión.